Muy buenas, habitantes de Arda. La trilogía del Señor de los Anillos llevada al cine por Peter Jackson es sin duda un punto de inflexión en la cultura popular de toda una generación. Una saga que enamoró a millones de espectadores y que aficionó a muchos, para siempre, al imaginario escrito por J.R.R. Tolkien. Por su calidad, el talento que destila y el amor por la obra original que se siente en cada fotograma. Tratándose de una adaptación y con todo lo que eso significa, es bastante fiel a los libros, pero por motivos en ocasiones obvios, en ocasiones no tanto, hay varios personajes que son a propósito olvidados. Personalmente, a día de hoy me parece un repaso interesante porque pone en contraste el debate en el que estamos estos días tras las polémicas que ha levantado la serie de Los Anillos de Poder. Una de las quejas es incidir en lo poco fiel que es a la obra original. Y es cierto, no se respeta la esencia de Tolkien, pero en este vídeo demostraremos que los fans de Tolkien mayoritariamente no exigen 100% adaptación literal, exigen criterio y calidad. Así pues, repasaremos de forma breve los que considero más importantes. Lo mejor en este tipo de vídeos es que sin duda me dejaré alguno en el tintero, así que me encantará leer vuestros apuntes en el box de comentarios. Vamos pues con los grandes personajes olvidados en El Señor de los Anillos. Fredegar Gordo Bolger, el quinto hobbit, el hobbit olvidado. Gordo Bolger es un personaje entrañable para los lectores del Señor de los Anillos. Hay que decir que es hasta lógico que no aparezca en las películas. Las dos tramas en las que es protagonista literalmente son eliminadas en la trilogía de Peter Jackson. Se trata de la conspiración desenmascarada en Krikava, en la Comunidad del Anillo, y el penúltimo capítulo del Retorno del Rey sobre el saneamiento de la comarca. Fredegar Bolger es uno de los mejores amigos de Frodo y uno de los ilustres invitados a la fiesta de cumpleaños de Bilbo. Cuando Frodo decide que llevará el anillo a Rivendell, primero prepara una coartada para no levantar sospechas en Hobbiton, vende Bolsón Cerrado y se muda a Los Gamos, una región al este de la comarca cerca de donde se crió, en Krikava. Gordo Bolger es junto a Sam, Merry y Pippin uno de los 4 autodenominados conspiradores que en secreto conocen el verdadero plan de Frodo. De hecho, él junto a Merry son los primeros en partir en carro con todas las propiedades de la mudanza de Bolsón Cerrado. Mientras Sam y Pippin acompañarán a Frodo a pie lejos del camino para evitar la amenaza de los jinetes negros. Fredegar es quien prepara todo en la nueva y efímera casa de Frodo, pues tras solo una noche decide partir hacia Rivendell cruzando la espesura del bosque viejo. En esa tarea deciden acompañarlo obstinados Merry, Pippin y Sam, y Gordo Bolger se queda atrás porque alguien debe permanecer en Krikava para simular que Frodo sigue ahí y de paso confundir a los jinetes negros que andan tras sus pasos. Entendedme, no hay nada de valiente en Fredegar, no resiste el miedo de los Nazgûl, pero hace que lo persigan y tras saltar todas las alarmas da a Frodo un tiempo muy valioso para perderles el rastro. Así que sin la participación de Gordo Bolger probablemente el anillo hubiera caído en manos de los jinetes negros incluso antes de que nuestros queridos hobbits conocieran a Trancos. Por último, en el capítulo del saneamiento de la comarca, cuando nuestros 4 protagonistas vuelven a casa, encuentran la comarca sometida a la tiranía de un Saruman venido a menos y sus rufianes. Muchos recordaréis una evocación a esa imagen cuando Frodo mira el espejo de Galadriel en Lórien. Allí es Fredegar Bolger quien ha liderado la resistencia hobbit y se encuentra preso por los villanos. Tras la batalla del agua es liberado y nunca más se lo conocerá como Gordo, pues débil y consumido abre ligeramente los ojos y al ver a Pippin dice: ¿Quién es este joven gigante de fuerte voz que me susurra? No parece el pequeño Pippin. Fredegar Bolger, otro ejemplo más del enorme corazón de los hobbits, un héroe ordinario y a la vez extraordinario. Gildor Inglorion. Gildor Inglorion es uno de los elfos que se encuentran los 3 hobbits Sam, Pippin y Frodo al principio de su viaje de Bolsón Cerrado a Krikava, aún en la misma comarca, y de hecho no vuelve a aparecer hasta muy al final en los Puertos Grises. Pero deja una huella interesante en los lectores de Tolkien, al menos para los que no empezaron su lectura en El Hobbit. Este es de hecho el primer elfo que conocemos.
Y no es un elfo cualquiera, es un alto elfo, un Noldor, según nos explica él mismo, de la noble casa de Finrod Felagund. Así que probablemente se trate de un elfo que ha vivido en las cavernas de Nargothrond Ron y que ha luchado en muchas de las batallas de Beleriand durante la Primera Edad. Con Gildor descubrimos que hay más poderes en este mundo que el terror de los Nazgûl y presenta una luz de esperanza preciosa en este punto de la historia. En los libros, el encuentro con la compañía de Gildor proporciona al portador del anillo protección contra los Nazgûl y además, en una conversación en la que Frodo demuestra su conocimiento de las lenguas élficas, es Gildor quien otorga a Frodo el título de amigo de los elfos. Muchos recordaréis un pasaje en la Comunidad del Anillo cuando Frodo y Sam ven a un grupo de elfos que viaja hacia los puertos grises. Se trata de un guiño hacia este maravilloso personaje. No puede faltar el viejo Tom en un vídeo como este. Es obvio que este personaje es de todos el más enigmático del Señor de los Anillos, y por eso, y todo lo demás, merece un vídeo aparte, pero intentaremos contar su participación en el viaje de Frodo brevemente. Tom aparece en la Comunidad del Anillo, ni más ni menos que en 3 capítulos consecutivos, todos ellos eliminados en la trilogía de Peter Jackson. El mismo director lo justifica explicando que de hecho no aporta nada sustancial al viaje del anillo, y no le falta razón. Si eliminas toda esa parte, Frodo y el resto de hobbits también llegan a Bree. De hecho, lo considero una buena decisión porque no hay tiempo suficiente para explicar bien este complejo personaje sin caer en la precipitación. Pero se trata de una parte preciosa de la historia, y sobre todo una parte en la que se nos permite conocer de forma mucho más profunda al personaje de Frodo. Cuando los 4 hobbits se internan en el Bosque Viejo, son atrapados por el viejo hombre sauce, una especie de ent corrupto que intenta tragarlos en sus raíces. En ese momento, y ya sin esperanza, llega Tom Bombadil con su canto. Un sujeto alegre de chaqueta azul brillante y botas amarillas. Llevaba en su alto sombrero una pluma de ala de cisne. Así, rescata a los hobbits y les da cobijo en su casa del bosque, donde conocen a su esposa, la también enigmática Balla de Oro. Allí, charlando con Tom, ocurren 2 hechos alucinantes relativos al anillo, y que serían muy difíciles de explicar sin el tiempo que lo requieren. Tom descubre a Frodo jugueteando con el anillo, y se lo pide. Se lo da y Tom se lo pone ante sus ojos sin que éste ejerza ningún poder sobre él. Luego se lo devuelve como si no fuera más que una baratija sin valor, y Frodo, dudando que lo haya cambiado por otro, se pone el anillo. Desaparece ante los ojos de todos, menos de Tom, quien parece ser completamente ajeno al poder del anillo. Tras dormir y descansar en casa de Tom, la compañía de hobbits cruza los túmulos destino a Bree y de nuevo son atacados, en este caso presa de los tumularios, espíritus atormentados de los demonios y no muertos que animaban los huesos y las armaduras de los antiguos reyes de los hombres que habían vivido en aquella tierra en la Primera Edad. Gracias al valor de Frodo y de nuevo a Tom Bombadil, logran salir de ese lugar maldito y llegar a Bree. Su extraordinaria resistencia al mal y sobre todo la relación que tiene con el Anillo Único hacen de Tom Bombadil el personaje con más teorías abiertas y uno de los más amados de toda la obra de Tolkien. Pero todas esas teorías las abordaremos en un vídeo aparte. Antes de pasar al siguiente hay que decir que la trilogía de Peter Jackson tiene, al menos que yo sepa, 2 referencias más o menos escondidas a Tom Bombadil. La primera muy clara en la versión extendida de Las Dos Torres, donde Merry y Pippin protagonizan una escena parecida a la del viejo hombre sauce, pero esta vez trasladada a Fangorn. La segunda es más rara. En la Comunidad del Anillo, cuando Frodo y Sam abandonan Hobbiton, pasan junto a una cabaña campestre muy parecida a la de Tom Bombadil, según las descripciones del propio Tolkien. Algunos dicen que es un guiño del director a este sensacional personaje. Lo dejo a vuestro criterio. Bill el Echal. Bill el Echal es un rufián, un hombre malvado y sin escrúpulos que complica la vida y mucho a Frodo y la compañía de hobbits en su paso por Bree. Mientras que en las películas se nos muestra una villa de Bree oscura y peligrosa en general, en los libros es mucho más hospitalaria, aunque en ella hay personajes como Bill el Echal, un tipo sin moral y que vende a los hobbits a los Nazgûl, así como hace de espía para Saruman. Un sureño con el que había que tener mucho cuidado durante su estada en Bree. También nos lo encontramos al final de las novelas en el ya mencionado capítulo del saneamiento de la comarca.
donde capitanea a los malhechores que pretenden someter a los hobbits bajo órdenes de Saruman. En la trilogía de Peter Jackson, la única referencia a él es precisamente un pony llamado Bill en honor a su antiguo amo, pues Bill el Echal se lo vende a los hobbits en Bree, sacando partido hasta el último momento de su necesidad. Bill es un pony maltratado y débil que al final resulta tener un vigor y una fidelidad digna de un animal muy noble. Elrohir y Elladan. Tendréis que permitirme poner a 2 personajes en uno, ya que estamos a 3, Elrohir, Elladan y Halbarad. A ver, Elrohir y Elladan los conocemos en Rivendell, son los 2 hijos gemelos de Elrond y por tanto, hermanos de Arwen. Son personajes importantes durante el paso del Portador del Anillo por Rivendell, además de claves en el recorrido de Aragorn. Durante los apéndices de las novelas descubrimos que viven con él cuando es joven y lo acompañan en la mayoría de sus cacerías. Incluso están presentes en la batalla en la que muere su padre, Arathorn. Además, vuelven a aparecer en un momento muy importante del retorno del rey, pues tienen un fuerte vínculo con los Montaraces del norte, descendientes de los Dúnedain de Arnor, de los que es capitán el mismo Aragorn. Recordaréis que en las películas Elrond lleva a Aragorn a Andúril, la hoja forjada de los fragmentos de Narsil, y lo combina a tomar el Sendero de los Muertos. Pero en los libros realmente Aragorn ya sale de Rivendell con su espada y son Elrohir y Elladan quienes animan a Aragorn a viajar por el Sagrario y reclutar a los muertos. Juntos combaten con Aragorn en el Sendero de los Muertos contra los corsarios en el Pelargir, remontan el río y luchan frente a los muros de Minas Tirith, donde muere heroicamente Halbarad, y finalmente los 2 hijos de Elrond acompañan a Aragorn hasta la misma Puerta Negra. Me fastidió porque la Compañía Gris protagoniza hazañas maravillosas en el tramo clave de la Guerra del Anillo, pero yo al menos le encontré sentido. Beregond. Beregond es un hombre de Minas Tirith, un soldado, un miembro de la Guardia de la Ciudadela, protector de la Torre de Ecthelion, el Árbol Blanco de Gondor y la Casa de los Senescales. Conocemos a Beregond cuando Pippin es nombrado miembro honorífico de la Guardia y es encargado de mostrarle las ropas que deberá portar y el significado de su deber. Es una escena maravillosa, pues estamos acostumbrados a protagonistas relacionados con la realeza y Beregond es un hombre común que además es la primera vez en su vida que conoce a un mediano, y es fascinante. Juntos establecen una preciosa relación incluso con su hijo de 9 años, Bergil. Beregond siente devoción por Faramir, y eso guía su carácter. Su escena principal llega cuando, con la locura de Denethor, tiene que elegir entre su deber como miembro de la Guardia o su amor por Faramir, y deja su puesto en la defensa de Minas Tirith para salvar a Faramir, aún considerando su acción como traición. Así, acompaña a Pippi y Gandalf hacia la cima de la ciudad cuando a medio camino se encuentra con sus hermanos de armas, los guardias de Denethor, y Beregond se ve obligado a matar a esos hombres para hacer posible el paso del mago y el hobbit. Incluso cuando Denethor en plena pira pretende asesinar a su hijo con un cuchillo, Beregond se interpone y salva la vida de Faramir, lo que convierte a Beregond en un personaje precioso y muy complejo. Más tarde, en la misma Puerta Negra, está cerca de morir bajo los embates de un troll, pero es Pippin quien le salva la vida. Así que hubiera sido interesante introducir a este personaje, aunque sea solo para ver al hombre común de Gondor, al soldado que tantas batallas ha librado contra el enemigo oscuro. Glorfindel. Los que habéis estado más atentos os habréis dado cuenta que hasta este punto he intentado respetar un orden según el que aparecen en la historia, pero me he dejado para el final a mi preferido, Glorfindel, señor de la Casa de la Flor Dorada de Gondolin. Según lo digo, se me ponen los pelos de punta. Probablemente el personaje más icónico de los que quedan fuera de las películas de Peter Jackson. Glorfindel es la definición de épica. Estamos ante otro de esos personajes que claramente merecen un vídeo aparte. Glorfindel es uno de los elfos más poderosos de la Tierra Media durante la Guerra del Anillo, además de un personaje muy especial, pues es el único elfo que muere en la Tierra Media y es enviado de nuevo para cumplir con un propósito.
Y ese propósito es el que cumple durante la Comunidad del Anillo: oponerse al poder de los Nazgûl y permitir que Frodo llegue a Rivendell. Se trata de un Noldor nacido en Valinor, seguramente durante la Edad de los Árboles. Se supone que llega a la Tierra Media con la hueste de Fingolfin cruzando el Elcaraxe, junto a los cercanos a la casa de Turgon, su segundo hijo. Con él gobernaría una de las 12 casas del más maravilloso reino élfico que jamás ha existido en la Tierra Media, la ciudad escondida de Gondolin. Así, cuando las huestes de Morgoth, el primer señor oscuro, atacan la ciudad, participa de forma heroica en su defensa, y con su sacrificio es el responsable de la salvación de muchos elfos. Mientras los supervivientes de la ciudad escapan, Glorfindel se mantiene firme en el desfiladero, cortando el paso a monstruos y balrogs. De pie, entre sus parientes y el gigantesco Balrog, lucha contra el demonio de la sombra y la llama en el pináculo de una roca, y ambos caen en el abismo hacia su perdición. Su espíritu viaja a las estancias de Mandos y años más tarde es devuelto a la vida por los Valar con renovado poder, un poder y una luz parecida a la de un Maiar, pues vuelve como un emisario de los propios Valar. Así, Glorfindel aparece en la Comunidad del Anillo como uno de los pocos capaz de enfrentarse de cara a los 9 Nazgûl, pues podía transitar por los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Es por eso que Frodo, cuando se hunde en las sombras, puede verlo como realmente es, un ser de pura luz, y su luz es su salvación. Glorfindel puso a Frodo en su caballo y convocó las fuerzas del Bruinen, haciendo que una ola del río arrollase a los jinetes negros. Era alto y recto, su cabello era de oro brillante, su rostro hermoso y joven y valiente y lleno de alegría. Sus ojos eran brillantes y agudos, y su voz como música. En su frente reposaba la sabiduría, y su mano fuerte como los cimientos del mundo. Todos sabéis que en parte esa escena en las películas se traslada a Arwen, y entendemos las razones detrás de esa decisión: darle más protagonismo y, por supuesto, los mismos que se intuyen en el caso de Halbarad y los hijos de Elrond. Demasiados personajes y poco tiempo para desarrollarlos, pero eso no quita que muchos nos quedamos con las ganas de ver a Glorfindel. Hasta aquí pues este vídeo repaso con los grandes olvidados de las películas, o al menos los míos. Hay algo que le da un valor añadido a este repaso, y es que en el momento en el que hago el vídeo se ha confirmado que hay un proyecto para volver a hacer las películas relacionadas con la Tierra Media. Así que si están ambientadas en el mismo momento histórico, tenemos una oportunidad de ver en la gran pantalla a algunos de estos personajes. Veremos qué nos depara el futuro. De momento esto es todo, os dejo como siempre un enlace aquí a otro vídeo de la misma temática, así como un link para suscribirse al canal, que sabéis me ayuda mucho a seguir trabajando en este contenido. ¡Nos vemos!